Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Bien, continuamos nuestro recorrido informativo y vamos a hablar ahora de nutrición, vamos a hablar ahora de endocrinología, vamos a hablar ahora de cómo estos dos conceptos pueden guiarnos hacia mejorar nuestra salud y, por supuesto, como consecuencia, nuestra calidad de vida. Porque vamos a hacer referencia a una campaña que se denomina de esta forma: 12 meses en endocrinología y nutrición, 12 pasos hacia la salud para acercar las patologías endocrinológicas a la sociedad. Y precisamente en este sentido vamos a hablar con el doctor Juan José López Gómez. El doctor López Gómez es vocal de comunicación, además de miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. En bones mans, la ràdio especialitzada que marca la diferència. Efectivamente, saludamos al doctor López Gómez. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, doctor, encantado. Mire, si le parece, antes de entrar un poco más a fondo en el tema y en el contenido de esta campaña, de vez en cuando nos gusta, y sé que a ustedes desde la SEN también, nos gusta clarificar esa cierta confusión, digámoslo así, que a veces existe entre los términos dietista, nutricionista y endocrinólogo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Vamos a explicar esto para empezar. Bueno, dietista, nutricionista, normalmente hay que diferenciar entre distintos conceptos cuando hablamos de nutrición. Tenemos, por una parte, el endocrinólogo, el especialista, médico especialista en endocrinología y nutrición, que digamos que es el médico que se encarga de la endocrinología, pero también del metabolismo y de las ciencias relacionadas con la nutrición a la hora de, digamos, de la prescripción, por así decirlo, de los tratamientos, entre ellos el tratamiento dietético, el tratamiento nutricional, ¿vale? Después tendríamos lo que es los dietistas, nutricionistas, que serían aquellos que se encargan de, a través de la prescripción de la dieta por parte del endocrinólogo, en este caso, o de cualquier otro médico, de traducir esa prescripción a una elaboración de una dieta que puedan realizar las personas. O sea, digamos, adaptar la dieta y educar en la dieta al paciente o a las personas en general. Y después ya tendríamos otras figuras, como pueden ser los técnicos en nutrición, que ya tienen unas diferentes atribuciones. Normalmente son técnicos para la evaluación de que se esté aplicando un tratamiento de manera adecuada o no se esté aplicando, pero bueno, son distintos grados y distintas situaciones. En el caso de dietistas nutricionistas son licenciados o grados, sí. Ahora. En caso de técnicos, pues son técnicos de lo antiguo que se llamaba FP o lo que son grados superiores. Y después, en caso de médicos, pues también grados en medicina, ¿vale? O sea, son cuestiones diferentes, sí, pero que cada uno tiene una labor diferente. Claro, y que de vez en cuando nos gusta clarificar para que todo el mundo sepa exactamente a qué términos nos estamos refiriendo. Las enfermedades endocrinas, en general, o la mayoría de ellas, pregunto, ¿no tienen sintomatología llamativa, evidente? Pues, por suerte, en el momento actual
ya no. Es decir, las enfermedades endocrinológicas clásicas, por así decirlo, como pueden ser, clásicas, que sean los tratados clásicos como la diabetes o la patología tiroidea, el hipotiroidismo o, por ejemplo, la acromegalia, son enfermedades que antes se diagnosticaban con cuadros que llamamos muy floridos. En el hipotiroidismo pues teníamos lo que eran los grandes bocios o lo que era llamado el cretinismo, que eran típicos pacientes pues bajitos, con digamos que muy fatigados y demás, o sea, muy clínico, o la propia diabetes, que tenía una clínica muy florida, con pérdida de peso, con una deshidratación importante, con situaciones muy patológicas. Ahora, gracias a las técnicas, sobre todo bioquímicas, podemos detectarlo de una manera muy precoz con chequeos habituales. Pero el problema es que el diagnóstico de las enfermedades se hace muchísimo antes, a veces, que la propia sintomatología que nos puede generar. Claro. Y esto ha supuesto un gran cambio, evidentemente. Evidentemente, ha supuesto un gran cambio, pero también porque claro, si nosotros diagnosticamos de una manera precoz todas estas enfermedades, las complicaciones que podemos tener relacionadas con ellas y el tratamiento va a ser siempre mucho más temprano. Entonces, tenemos que sensibilizar a la población con respecto a cuándo habría que hacerlo, también para no abusar en el diagnóstico o no asimilar determinados síntomas como esa enfermedad, que van a ser seguro de esa enfermedad cuando pueden ser de otra cosa completamente normal. Pero para eso tenemos que conocer de una manera científica cómo realizarlo, el diagnóstico. Cuando hablamos de patologías a nivel endocrinológico, se dice, y creo que en parte hay algo de realidad, que existe en relación a estas patologías que hemos comentado, una gran cantidad, no sé si decir, de bulos, de falsos mitos, de falta de información o de comprensión. ¿Esto por qué ocurre? Vamos a ver, pues prácticamente por lo mismo que comentábamos. La patología endocrinológica de base siempre se ha asociado a situaciones clínicas o clásicamente se ha asociado a situaciones clínicas muy importantes, es decir, lo que decíamos antes del hipotiroidismo. Antes del hipotiroidismo se diagnosticaba en personas con una gran tasa de obesidad, es decir, que podíamos tener una ganancia de peso muy importante que se podría relacionar con un hipotiroidismo muy florido, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora siempre que tenemos una obesidad, pues lo asociamos, por ejemplo, lo podemos asociar al tiroides, y no siempre tiene por qué ser así. O en cuanto al tema de la diabetes, por ejemplo, la diabetes, asumimos que la diabetes es una subida del azúcar en la sangre, pues lo que tenemos que hacer es no consumir azúcar. Y realmente la diabetes no se trata de esa manera, se trata con fármacos, se trata con manejo de la insulina en algunos tipos de diabetes. Y la dieta tiene que tener una característica, pero no restringir completamente el hidrato de carbono, por ejemplo, sino cambiar el tipo de hidrato de carbono sin tener que reducirlo drásticamente. Y todos esos mitos hacen que muchas veces pues una persona diga, pues yo tengo diabetes, pues dejo de comer todo lo que tenga azúcares o hidratos, bueno, más que azúcares, que eso es un concepto un poquito más complejo, hidratos de carbono, y solo comemos proteínas. Entonces, podemos llegar a situaciones complejas si no lo entendemos bien. Sí, el objetivo de esta campaña, que ahora comentaremos un poco más a fondo, es, o los objetivos de esta campaña, entre ellos es sensibilizar a la población sobre el sistema endocrino, como concepto. Doctor, si salimos a la calle ahora y preguntamos a cualquier persona que pase por cerca de los estudios, en este caso de Onda Cero, y le preguntamos, oiga, ¿usted sabe qué es el sistema endocrino? ¿Cree que nos dará una respuesta válida? En sí, el sistema endocrino, probablemente no. ¿Qué es un endocrino? Probablemente nos digan el que ve la obesidad o el que ve la diabetes. Exacto. Es lo que nos dicen y hacemos mucho por más ahí, nosotros. Por ahí va un poco la pregunta. Es decir, como concepto, preguntamos, oiga, ¿usted sabe qué es el sistema endocrino? ¿Usted sabe qué es el metabolismo? Porque si preguntamos a la ciudadanía qué es la nutrición, ahí la mayoría de gente estará bastante bien orientada. Pero como concepto, ¿cómo explicamos qué es
el sistema endocrino y cómo explicamos qué es el metabolismo humano. Sí, pues vamos a ver. Son conceptos un poquito diferentes, un poquito que entran dentro de, digamos que de un núcleo de situaciones. El sistema endocrino, digamos que es el sistema que se relaciona con el funcionamiento de las hormonas. Las hormonas son unos mensajeros que hacen que los órganos se comuniquen entre sí, ¿vale? Nosotros las hormonas las conocemos, porque si hablamos de insulina o hablamos de hormona tiroidea, las conocemos. Lo que no sabemos es lo que hacen en sí, porque nosotros asociamos el tiroides, pues eso, a engordar, la insulina al azúcar. Y realmente, por ejemplo, esas hormonas lo que hacen es decirle algunas para las células que tienen que hacer determinada función, y todo eso en conjunto. O plantear un estado de alerta para salir corriendo en un momento determinado. Y todo eso, hay muchísimas hormonas que trabajan entre sí. Y cuando esas hormonas se alteran, tenemos patologías que tienen una sintomatología determinada. Nosotros, los endocrinos, lo que nos dedicamos es a ver cuando esas hormonas no funcionan de manera adecuada, basándonos pues en esa sintomatología o en la probabilidad de tener esa sintomatología. Y después, el metabolismo es, digamos, el funcionamiento de el manejo, por así decirlo, al nivel celular de los nutrientes. Es decir, nosotros cuando nos llegan los nutrientes, cómo manejamos esos nutrientes dentro de la célula, que al final, digamos que casi todo lo que hacemos en el día a día, o lo que maneja el cuerpo en el día a día a nivel del metabolismo, es el manejo de la energía, de una manera o de otra. Y tanto a distintos niveles. O sea, que el sistema endocrino sería todo lo relacionado con las hormonas, y en el metabolismo lo haríamos ya más a un nivel celular. Correcto. Lo que está claro, doctor... Sí, perfectamente. Se ha entendido perfectamente. Doctor, lo que está claro es que la endocrinología y la nutrición tienen ambas un papel, yo diría que incluso muy importante, en el ámbito de nuestra salud, ya que una parte importante de los problemas metabólicos o nutricionales pueden provocar otros más graves. Y aquí podemos hacer referencia pues a la patología vascular cardíaca, incluso a nivel cerebral, la insuficiencia renal, etcétera. Por tanto, hay que darle la importancia que tiene, evidentemente, por las posibles consecuencias que esta disfunción puede provocarnos. ¿Esta ha sido una de las causas que ha impulsado esta campaña o hay más? Vamos a ver. En primer lugar, el planteamiento de esta campaña ha sido el conocimiento de determinadas patologías que a veces no son tan conocidas y que son relativamente frecuentes, para poder prevenirlas. Bueno, prevenirlas no, diagnosticarlas de manera temprana, porque prevenirlas una vez que aparezcan, sí. Y después hay algunas de estas patologías, por ejemplo la diabetes, que si se trata y se diagnostica de manera temprana, previene patologías a nivel de otros órganos que llamamos diana, como pueden ser pues el sistema vascular, el sistema nervioso, y después ya tenemos otras patologías que tocará en otro mes, como la obesidad, que ya sí que es verdad que necesitamos una labor de prevención y una labor de tratamiento adecuado en el momento en el que lo necesitemos, porque es una enfermedad que afecta a muchísima parte de la población, que a veces está muy influenciada por por determinados factores exógenos a la propia enfermedad, y que además, de manera secundaria, aparte de eso, lo que nos produce es nos puede producir una alteración a nivel de esos órganos diana, que además van a aumentar ese riesgo de infarto, ese riesgo de enfermedad renal, ese riesgo de enfermedad vascular del tipo que sea, conforme pasan los años. El paciente. Esta campaña, doctor, está orientada al público en general, a los pacientes, está orientada a los profesionales. No, es una campaña dirigida a la población general. Es decir, el profesional, yo cuando he hablado con un compañero o con cualquier tipo de persona que se dedica a la salud y hablamos de diabetes o hablamos de enfermedad tiroidea, de enfermedad de la hormona de crecimiento, de lo que sea, sabemos de lo que hablamos.
esto va a ser una campaña que está hecha para acercar la endocrinología a la población general. Tanto para que conozcan lo que hacemos, como para que sepan lo que debemos, cómo deben ellos comportarse ante la endocrinología o ante las patologías endocrinológicas. Claro, una campaña divulgativa, informativa al tiempo y que está, como acaba de comentar el doctor, orientada al público en general. 12 meses, 12 pasos hacia la salud. Han elegido ustedes, entiendo, una patología para cada mes. Sí, una patología o un grupo de no tienen por qué ser patologías. Es decir, nosotros pueden ser hablando de un órgano endocrinológico en especial, porque a veces son patologías que pueden tener varias patologías, o, por ejemplo, si es el caso de la diabetes, pues habrá un mes para la diabetes o un mes para la obesidad, ¿vale? Entonces trabajaremos eso, pero también vamos a hablar incluso de técnicas de laboratorio relacionadas con la endocrinología, sobre todo para ver qué técnicas son útiles a la hora de pedirlas o no. O, por ejemplo, los endocrinos somos los que manejamos todo el tratamiento hormonal en las personas transgénero, y vamos a empezar para sensibilizar y dar a conocer a la población qué es lo que hace el endocrino en esta situación, que no es una patología, es simplemente un manejo de una situación personal. Esto, permítame, me llama la atención porque precisamente esta campaña se inicia ahora destacando, como usted acaba de comentar, la importancia del endocrinólogo en el abordaje de las personas transgénero. ¿Qué diferencia a esas personas de otro tipo de perfiles que también van a estar incluidos en esta campaña? Bien, vamos a ver, nosotros no partimos de una situación patológica en general, pero eso no significa que no podamos tener otras enfermedades que pueden alterarse con el tratamiento hormonal. Es decir, si podemos tener, por ejemplo, una alteración del colesterol, por poner un ejemplo, y nosotros ponemos un tratamiento hormonal, pues puede haber determinados cambios que tenemos que conocer para ajustar los tratamientos a esa situación personal de la persona, ¿vale? Y también las distintas revisiones que tenemos que hacer de las hormonas, porque las hormonas, al fin y al cabo, si las ponemos en situaciones determinadas, pues pueden tener sus beneficios o sus perjuicios, y al igual que otras moléculas, por ejemplo las vitaminas, si nosotros nos pasamos con la cantidad de hormona, pues producimos situaciones patológicas, o si nos quedamos cortos, igual. Entonces, eso necesita un especialista, en este caso médico, que maneje esos tratamientos para evitar complicaciones asociadas y, sobre todo, saber si está indicado mejor un tratamiento que otro, porque hay distintos tipos de hormonas y distintos tipos de manejo. Entiendo. Sí. Expliquemos, doctor, para los oyentes, cómo se puede visualizar esta campaña. ¿En qué consiste? ¿Qué elementos la componen? Vamos a ver, va a ser sobre todo un movimiento a nivel de redes sociales. Se va a generar siempre a través se va a generar una nota de prensa con respecto a la patología del mes. Intentaremos hacerlo coincidir con algún día en especial. Este mes de marzo, que el 31 de marzo es el Día de la Visibilidad Trans, entonces este día se va a difundir la nota de prensa. Ha coincidido que es el último día del mes, pero bueno, que en cualquier caso se van a hacer algunas cositas antes, como divulgar algún tipo de infografía por redes, por distintas redes que manejamos nosotros, pues Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Después van a generarse una serie de vídeos por el grupo encargado ese mes, porque nosotros en la sociedad nos dividimos por grupos en función de las patologías. En este caso, el grupo de identidad sexual está haciendo una serie de vídeos para difundirlos en redes este mes. Y en teoría vamos a empezar generando algún tipo de lema sobre ese mes. Y eso se va a intentar difundir a esos medios. Y después, a partir de ahí, pues lo que se nos solicite desde los medios para dar a conocer a esa patología. Es decir, que es el mes cuando lancemos la nota de la identidad de género, pues nosotros informaremos un poquito más en profundidad a nivel de eso, en función de lo que nos llamen de los medios, nos pregunten desde los medios. Bien, por tanto, acceso fácil, directo a través de las redes sociales. Todo el amplio abanico de redes sociales a nivel, a nivel audiovisual, que esto incluye texto, imagen. Eso es.
Doctor, es fundamental que esta información que ustedes van a lanzar, digámoslo así, a partir de ahora, en esta campaña, sea, en fin, evidentemente es importante que sea accesible a la sociedad, al público al que va dirigida, pero a veces el rigor científico, que esa información tiene que tener evidentemente rigor científico y tiene que ser veraz, cosa que en ningún momento se pone en duda, pero a veces según qué temas se traten, ese rigor científico que, insisto, debe existir, puede generar ciertas confusiones para aquellas personas que no tienen un nivel de conocimiento, digamos, adecuado a nivel de comprensión. ¿Esto cómo piensan resolverlo? Sí, vamos a ver, va a ser una cuestión muy visual. Es decir, vamos a intentar simplificar bien los mensajes, evidentemente, y bueno, siempre tenemos nuestros canales de comunicación a través de redes y a través de nuestra propia página web para cualquier duda que se tenga, completarla y manejarla. Pero bueno, eso es una cuestión muy personal, pero va a intentar ser una campaña tremendamente visual. Es decir, no va a que siempre dentro del rigor científico, porque la idea de hablar de estas patologías y hablar de estas situaciones es centrar en el rigor científico que avala una sociedad científica respecto a otras fuentes, pero evidentemente simplificándolo para poder llegar a la mayor parte de la gente. No podemos plantear dar un tratado de fisiología en cada una de las patologías, ¿no? Va a ser sencillo, directo y de fácil consumo, para que quede una idea o dos ideas. Con una idea que quede en ese mes a una persona, yo me doy por contento. Bien, seguro que va a ser así. Hemos hablado de la campaña 12 meses en endocrinología y nutrición, 12 pasos hacia la salud, una campaña para acercar las patologías endocrinológicas a la sociedad, con el doctor Juan José López Gómez, que es vocal de comunicación y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctor López Gómez, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nada, encantado, un placer. En bones mans amb Carles Aguilar, la ràdio especialitzada en salut i qualitat de vida que us interessa escoltar. Onda Cero Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio.